Sabes, últimamente me han gustado mucho los animes con temática militar, pero un problema que tengo es que nunca sé cuáles son los rangos. Es decir, sé que hay un sargento, un capitán, un teniente, un coronel, un mayor, un bla 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 bla, pero nunca sé qué está arriba de qué o quién es bueno, quién es malo, porque la gente dice, ¡oh, ahí llega el sargento! Y yo, no sé si eso es muy grande, muy pequeño, si es un tipo X. Así que para saberlo tendremos este video. Así no te vas a perder cuando veas animes como Yonko Senki, Full Metal Alchemist y todos estos que tienen cosas militares adentro. Pero antes de empezar con el tema, debo decirte una cosa, y es que me voy a basar en los rangos militares del ejército de Estados Unidos, que es el más usado alrededor del mundo, ya que esta misma estructura es usado por casi todos los ejércitos dentro de la OTAN. Pero lo que sí te voy a decir es que aún así varía muchísimo de país a país. A veces tienen más rangos, a veces tienen menos rangos, tienen los mismos rangos pero con diferentes nombres, bueno, cosas así. Así que esta puede ser un poquito diferente a la estructura del ejército de tu país, pero vamos, el esquema general de la cadena de mando es casi la misma. Así que para empezar, el rango más bajo de todo el ejército son los soldados, y componen casi la mayoría de todo el ejército. Ya sabes, son todas estas personas que se enlistaron en el ejército y son a las que mandan pues en los frentes para realizar las operaciones, los ataques. Básicamente podríamos decir que son algo así como la mano de obra de todo el ejército. Después de ellos tenemos como a sus senpais, que son los cabos, que son soldados con un rango un poquito superior, que a veces sirven como jefes de equipos muy pero muy pequeños de apenas un par de personas. Pero quien es el verdadero jefe de las tropas es el sargento, el cual se encarga de liderar tanto a soldados como a cabos, y él está junto con ellos en el campo de batalla. Que por cierto, quiero hacer una pausa y hacerte una pequeña aclaración, y es que por ejemplo de sargento existen muchísimas variantes: sargento primero, sargento de la armada, sargento mayor, etcétera, etcétera. Y a pesar de que sus funciones y experiencia entre ellos son distintos, quiero englobarlos todos en una sola categoría para que sea más dinámico y más entendible el video, por lo que me voy a concentrar únicamente en la estructura básica. Ahora vamos a dejar a las tropas de un lado y vamos a concentrarnos un momento en lo que pasa dentro del ejército. Y es que aquí van a estar los suboficiales, que en otros lados les pueden llamar retaguardia, y son todas estas personas como ingenieros, técnicos que se encargan de la tecnología del ejército, abastecimiento de armas, funcionamiento del equipo, estrategia y muchas otras cosas. Digamos que todos ellos son algo así como la rama técnica dentro del ejército. Y ahora sí volvamos con la parte que se dedica a los golpes y todo eso. Y es que después del sargento llega el subteniente y el teniente, que se encargan administrativa y estratégicamente de varios escuadrones o de incluso una compañía. Que por cierto, dame un momento y ahorita te explico qué significa eso de pelotón, escuadrón, compañía. Ahorita vamos a eso. Luego, por encima del teniente tenemos al capitán, el cual usualmente dirige una compañía y casi en todos los casos está apoyado por un teniente. Luego, para las operaciones logísticas y para las fuerzas especiales tenemos a los mayores, y por encima del mayor tenemos al teniente coronel, el cual puede llegar a tener de 300 a 1000 personas bajo su cargo. Y obviamente encima del teniente coronel se encuentra el coronel, el cual administra varios batallones que pueden llegar a ser incluso hasta de 3000 personas. Y ya luego de aquí vienen los generales, que son el rango más alto de todo el ejército, empezando con el general de brigada, que se encarga de la planificación y coordinación de las misiones, el mayor general, que usualmente tiene toda una división entera bajo su cargo. Luego de ahí sigue el teniente general y el general, que ahora sí es el general a secas, que uno de los requisitos para llegar hasta este puesto es haber tenido anteriormente alguno de los cargos oficiales por más de 30 años. Y este sería el puesto más alto de todo el ejército, pero tiene diferentes nombres, como dije, según el país. Por ejemplo, durante la Alemania nazi a este mismo rango se le conocía como mariscal de campo. Que por cierto, si has estudiado historia de Latinoamérica te vas a dar cuenta de que muchos de los rangos militares de los ejércitos hace muchísimos años, durante el tiempo del Imperio Español y todo eso, también había mariscales de campo. Pero bueno, eso es una historia completamente separada. Pero hay una condición en la cual el general no es el rango más alto del ejército, sino que puede haber uno todavía superior, que es el gran general del ejército, pero este únicamente aparece durante tiempos de guerra. Y es que a veces poner de acuerdo a un montón de generales es muy difícil, por lo tanto las decisiones para que sean tomadas rápido se pone una
una sola persona a la cabeza. Que de hecho, si lo piensas bien, esta posición es exactamente lo mismo que hizo Palpatine durante Star Wars 3. Poner a una única persona a cargo de todo para que las decisiones sean tomadas muchísimo más rápido y de manera más efectiva. Aunque en Star Wars esto no terminó muy bien. Yo soy el Senado. Ahora sí que conocemos de manera general los rangos, vamos a ver cómo se divide la estructura del ejército. Vamos a nombrarlas de menor a mayor, empezando con el equipo, que es una unidad de 4 soldados, que está siempre liderado por un sargento. Luego están los escuadrones, que son de 2 a 3 equipos que tienen en su interior de 6 a 16 soldados, que usualmente están comandados por un sargento de la armada. Luego de esto siguen los pelotones, que son de 2 a 4 escuadrones, es decir, de 16 a 44 soldados, y estos están siendo liderados por subtenientes y tenientes. Después siguen las compañías, que son de 3 a 5 pelotones, es decir, de 60 a 200 soldados, siendo liderados por los capitanes. Posteriormente vienen los batallones, que son de 3 a 5 compañías, es decir, de 300 a 1000 soldados, siendo liderados por un teniente coronel, para proseguir con las brigadas, que son 3 o más batallones, es decir, de 1500 a 3200 soldados, y estos están siendo liderados por los coroneles. Así que sí, Roy Mustang debía tener mucho trabajo. De aquí siguen las divisiones, que son usualmente 3 brigadas, que son de 10.000 a 16.000 personas, dirigidas usualmente por un mayor general. Y luego de aquí tenemos las corporaciones, que se componen de 2 a 5 divisiones, es decir, de 20.000 a 40.000 soldados, y son dirigidos por un teniente general, y todos estos liderados por un general. Con esto ya sabemos básicamente cuál es la estructura de un ejército. Y bueno, sé que muchas personas a veces creen que los ejércitos no son necesarios, porque pues al fin de cuentas es mandar personas a veces a acabar con la vida de otras personas. Pero el ejército no solo se dedica a esto, sino que también el ejército es muchas veces utilizado para dar ayuda humanitaria en caso de que hayan desastres naturales, y también para hacerse cargo de los problemas internos que son demasiado grandes como para dejárselos a la policía. Un ejemplo de ello en nuestros países puede ser el narcotráfico. Y aunque hay países que han persistido sin ejército, como por ejemplo es el caso de Costa Rica, para la mayoría de los demás países se ha convertido en algo necesario, ya sea por las causas anteriormente mencionadas o también pues por las que no son tan bonitas, como por ejemplo para prevenir invasiones de otros países, o en otros casos para atacar a países que son hostiles. Y la pregunta aquí podría ser, ¿cómo es que un ser humano que pertenece al ejército puede acabar con la vida de otros seres humanos y pues vivir con ello? Ya seguramente sabes que muchos de los soldados que han servido dentro de las guerras pues generan algún tipo de trastorno por todo lo que ocurrió en ella. Pero una cosa que pasa dentro del ejército, que también nos pasa a nosotros dentro del día a día, es que usualmente se deshumanizan a los enemigos. Es decir, tomas esa figura de las personas con las que estás en contra y empiezas a hacer un montón de propaganda donde ni siquiera los tratas como seres humanos, ya sea porque son malvados, porque son primitivos, porque son socialistas, porque son capitalistas, por lo que sea, cualquier excusa, cualquier palabra que puedas poner para que sus vidas ya no tengan valor. Y mucha gente, créeme que lo hace en el día a día, ya que en la actualidad tenemos a muchos políticos y corrientes ideológicas que por el simple hecho de que no estés con ellos o de que no compartas su ideología, piensan que eres un borrego, una persona no pensante, un enemigo del país o cualquiera de estas cosas. Creo que lo importante aquí es no dejarse llevar por todas estas ideas que te polarizan y te ponen en contra de otras personas, que al fin de cuentas tienen razones para creer, para apoyar o para opinar de cierta manera. Así que puede que no estés de acuerdo con ellos, pero siempre respeta su humanidad. Y si me preguntas si los ejércitos hoy en día son una cosa necesaria para los países, esto podría ser una opinión un poco polémica, pero yo diría que sí. Y la razón principal es que desafortunadamente no vivimos en una utopía. Hay personas allá afuera que no entienden de razones y que si tuvieran la oportunidad te harían el mayor daño posible. A veces simplemente es por el lugar en donde naciste o donde vives. Otras veces es por tu religión o algunas otras por el pasado de tu país en el cual tú como individuo ni siquiera tienes nada que ver. Pero la verdad es que hay personas en este mundo que se toman esos temas demasiado en serio y mientras siga siendo así, los ejércitos seguirán siendo necesarios. Y aunque hay muchas personas idealistas, renunciar a ellos no resuelve nada. Es como
como renunciar a la policía y esperar a que se acabe el crimen. Eso simplemente no funciona, desgraciadamente. No sería una solución, sino que más bien traería a la larga más problemas. Siendo honestos, son un mal necesario que deberá seguir existiendo por un buen tiempo. Pero la verdad, espero que nosotros como humanidad lleguemos a algún punto en donde ellos ya no sean necesarios. Y si quieres saber muchas más cosas de anime y de cultura, tienes que ver este video.